Que Dios les bendiga. Hoy día compartimos la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, del versículo 1 al 23. Hay una situación acá de palabra de Jesús que le dice a sus discípulos después de él haber salido del templo, contemplando el templo mismo, el edificio, sentado en el monte de los olivos frente a este. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿has visto o presencias estas piedras, este tremendo edificio? Y Jesús en su respuesta le dice: no quedará piedra sobre piedra, y este lugar será derribado. Posterior a ello, los discípulos comienzan a interrogar a Jesús y le dice: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Y Jesús comienza a responder y da una serie de relatos que van a suceder. Es decir, Jesús comienza a profetizar. Profetiza un tiempo presente, un tiempo más futuro para los mismos discípulos, y también profetiza eventos finales. Pero sobre todas las cosas profetiza durante todo este tiempo hasta cuando Él venga en su segunda venida. Para los discípulos, la segunda venida del Señor iba a ser inmediatamente. Pero Jesús comienza a explicarles acá. Ellos, y así como todo judío, adoraban y amaban el templo. Era un templo majestuoso, de mármol y adornado de oro, el cual relata Josefo, historiador de la época, que era una maravilla del mundo antiguo. Entonces, prácticamente terminándose el templo, ¿qué pasaba? Si ahí estaban los sacrificios, si ahí estaban las ofrendas, si ahí estaba todo, las fiestas religiosas de los judíos, ¿qué pasaría entonces? Y esto sucede en la década del 70, que Josefo relata y dice que Tito, emperador romano, viene y arrasa y sitia Jerusalén y arrasa con él, y no queda nada porque lo destruyen completamente. Esta profecía entonces se cumple y los mismos judíos son dispersos en el mundo entero. Muchos son llevados esclavos, otros son muertos, y los relatos dicen que las calles estaban llenas de niños, mujeres y hombres muertos. Entonces es un evento, una profecía de Jesús que se cumple en el primer siglo. Posteriormente Jesús dice que vendrán guerras, hambres, terremotos, y estos sucesos vienen aconteciendo durante todos estos milenios. No es un evento último, sino que van a suceder durante todo este tiempo. Pero aquí hoy día vamos a ver que cuál es el afán o por qué Jesús está profetizando. Porque en nosotros muchas veces entra la curiosidad de las profecías o de los eventos finales. Nosotros queremos saber normalmente siempre el futuro, pero el propósito de la profecía no era esa, sino era justamente como dice el título: consuelo y seguridad en los problemas. ¿Por qué? Porque el llamado a ser un hijo de Dios no está exento de problemas. Un llamado a ser cristiano no es a vivir una vida, digamos, sin problemas, sino a vivir y aprender a vivir, o cómo enfrentar los problemas. Eso es lo que el Señor quiere y pretende con las profecías, de darnos o de enseñarnos, que tengamos consuelo, que tengamos seguridad en los momentos difíciles. El consuelo dice que es un alivio en la pena o en el dolor a través de una palabra. Y la seguridad es confianza en alguien o en algo. Y nosotros como hijos de Dios, el Señor nos enseña que debemos de tener la confianza puesta en Él y que debemos de recibir el consuelo a través de su palabra. Eso es lo más importante que debe primar en un cristiano. Que no estemos afanados en la vida en por qué están sucediendo ciertas cosas. En por qué han habido terremotos, por qué han habido guerra o hay guerra, o por qué hay rumores de guerra, por qué hay hambre, por qué hay persecuciones, por qué la pandemia, por qué el virus, por qué todo. Simplemente el objetivo del Señor es que nosotros nos aferremos a su palabra. Y dice: y todo aquel que permanece hasta el fin, este será salvo. Y la palabra permanecer también, en cierta forma, se ha distorsionado. Porque la gente piensa que permanecer es ser cristiano y basta.
o ir o pertenecer a una congregación y nada más. Y la palabra permanecer es la paciencia. Y la paciencia nosotros debemos de cultivarla, y la paciencia es un fruto. Entonces es importante dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el verdadero llamado, a dar fruto. Dios quiere que nosotros seamos cambiados y que no estemos afanados de la profecía, ni los eventos, ni lo que dicen helo aquí o helo allá. No. Dice que tengamos cuidado de las malas enseñanzas, que nadie nos engañe, que vendrán falsos cristos, que vendrán falsos profetas, falsos maestros, engañadores. Y hoy día sabemos que la sociedad o las iglesias han sido contagiadas o contaminadas con malas doctrinas. Y el Señor nos está diciendo que nos cuidemos, que eso va a suceder, pero que todos esos eventos van a suceder antes de que Él aparezca por nosotros. Entonces, el Señor lo que está diciendo, o lo que le está enseñando a sus discípulos, es que van a haber tiempos difíciles, que la vida va a ser así, que el mundo vive así, y que nosotros debemos de saber que es una realidad, pero el Señor quiere que nosotros tengamos confianza y tengamos consuelo, pero a través de su palabra y la seguridad en Él, porque Él no nos va a fallar. Es el tiempo donde Dios está trabajando con su iglesia. Y la iglesia, si es cierto, hoy día nos está reuniendo por la contingencia, pero la iglesia va a estar hasta el día que el Señor venga por ella. No puede la iglesia y no va a desaparecer antes de este evento, sino cuando venga Jesús por su iglesia. Nosotros debemos de creer la profecía, pero la mayor de todas es la palabra de Dios. También Dios utiliza a las personas para predicar y para profetizar. Pero esto también tiene que traer siempre el consuelo, la exhortación y la confirmación. Porque también la profecía se ha distorsionado. Si no cumple con estos requisitos, no es profecía. Es muy importante saber esto, porque en nosotros debe producirse un crecimiento y un crecimiento espiritual verdadero dado por la palabra de Dios, que es lo más importante. Dios nos ama, Dios está preocupado de nosotros, Él nunca nos ha dejado. Sin embargo, nos dice que vamos a tener en la vida situaciones complejas, pero en esos momentos es donde nosotros debemos encontrar la seguridad y el consuelo en Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la palabra de Dios cada día sea de bendición para tu vida. Amén.